Nada es más cercano a ti que la experiencia de tu propia imaginación. La palabra Dios suele encerrar ideas que parecen lejanas, inalcanzables, pero aquí, ahora, te revelo que esa divinidad es simplemente la chispa maravillosa dentro de cada ser humano. Esa chispa que no está afuera, sino dentro, viva, palpitante, esperando ser reconocida y despierta para crear, para transformar la vida desde su raíz más profunda. Imagina por un instante que todo lo que ves, tocas y sientes nace en el misterio de tu imaginación. No es un simple escape ni una fantasía pasajera, sino el poder auténtico que sostiene cada instante de tu existencia. Cada pensamiento, cada emoción, cada visión interna son las semillas que germinan para manifestarse en tu mundo. Cuando las personas comprenden esto, dejan de buscar afuera, porque el verdadero arquitecto de su experiencia es quien sostiene la atención en su mundo interior. Muchas veces alguien ha sentido esa vibración sutil, esa certeza de que al cambiar la percepción interna, el mundo comienza a moverse a favor. Recuerdo a una mujer común, una madre que luchaba día a día con las dificultades, la falta de recursos, el cansancio. Sin embargo, en medio de su rutina, comenzó a imaginar un futuro donde la abundancia era natural, donde el amor y la paz llenaban su hogar. No fue un deseo superficial, sino una asunción profunda de ese estado como realidad presente. Y poco a poco, ese escenario comenzó a desplegarse en su vida, no por casualidad, sino porque la imaginación humana es la mano que moldea el barro de lo posible. Si crees que Dios es una entidad lejana, te invito a contemplar la posibilidad de que es tu propia maravillosa imaginación la que actúa en silencio, la que obra milagros invisibles en el entramado de tu día a día. No hay distancias cuando el poder creador está en el interior, cuando la mente se convierte en el altar donde se adora el acto de crear. No necesitas plegarias externas, tu atención enfocada y tu sentimiento vivido son el verdadero culto a esa divinidad interna. ¿Qué pasaría si comenzaras a ver tu imaginación no como un simple juego o distracción, sino como la fuente misma de todo lo que llamas realidad? Si reconocieras que cada pensamiento que alimentas con emoción es un decreto que se firma en el universo invisible, entonces tu relación con la vida cambiaría por completo. No hay límites para la imaginación humana, porque en ella reside la fuerza que engendra universos enteros, que reescribe destinos y abre caminos nuevos donde antes solo había incertidumbre. En este viaje interior no estás solo o sola. Todos los seres humanos comparten este misterio. Todos portan esa chispa divina que es imaginación, la llave sagrada que abre la creación. La diferencia está en quién decide hacerse consciente de ese poder y usarlo con intención, con fe profunda y con la convicción de que la realidad es maleable a través de la percepción. No es magia ajena ni casualidad, es la ley más sencilla y a la vez más sublime que gobierna el vivir. Al final, el despertar a esta verdad es la liberación definitiva. Saber que Dios no está allá afuera, sino aquí adentro, en tu maravillosa imaginación humana, te coloca en el centro del acto creativo. Ya no eres un espectador, sino el artista que con cada pensamiento, con cada sentimiento, da forma a su mundo.
El poder está en ti y siempre lo estuvo. Solo hace falta que lo reconozcas, que lo asumas y que vivas en esa conciencia desde ahora mismo. ¿No es acaso un misterio sagrado que tú, con tu imaginación, puedas ser ese Dios vivo que transforma el instante, que crea sin límites y que sostiene la eternidad en cada latido? Deja que esa pregunta penetre en tu ser y que la respuesta se manifieste en cada acción, en cada sueño, en cada paso que des. Así, la maravillosa imaginación humana deja de ser una palabra abstracta y se convierte en el faro luminoso que guía tu existencia hacia la plenitud, hacia la realización más profunda y auténtica. Cuando esto se entiende y se vive, la vida se despliega en un milagro constante, porque Dios, en verdad, es tu propia imaginación actuando en perfecta armonía con el universo. Entonces, continuemos con la verdad que pulsa más allá de las palabras, más allá de la mente superficial, esa verdad que solo la conciencia despierta puede tocar con suavidad y firmeza. No es la casualidad ni el destino lo que moldea tu experiencia, sino la forma en que la imaginación se sostiene y se siente en cada instante. Es el acto de imaginar con convicción, de vivir en el estado del deseo cumplido, de mantener la visión interna con tal realismo que el cuerpo y las emociones comienzan a alinearse con esa realidad invisible. Por eso tantas personas han experimentado cambios radicales, no por suerte, sino porque se han entregado al poder creador de su propia mente, reconociendo que lo que se imagina con sentimiento es ya un hecho en la profundidad del ser. Quiero que pienses en alguien que ha sentido, a pesar de las circunstancias más adversas, ese silencio interior donde nace la certeza absoluta de que lo imaginado es verdad. Puede ser un joven que, frente a la falta de oportunidades, se sienta en soledad y se ve triunfando, disfrutando de su vocación, rodeado de reconocimiento y abundancia. No se trata solo de soñar despierto, se trata de sentir la escena desde dentro, como si ya fuera real, de tal forma que ese sentimiento no pueda ser negado por la mente consciente. Ese es el arte sublime de la imaginación humana, crear primero en el templo interno para que el mundo externo obedezca la llamada. Las personas que logran este dominio entienden que no hay separación entre lo interno y lo externo, que el mundo visible es simplemente el reflejo de un mundo invisible, una creación mental y emocional que se proyecta y se manifiesta en la experiencia diaria. No puedes cambiar lo externo sin haberlo cambiado primero dentro de ti. El Dios que buscas fuera está esperando ser despertado en tu interior, en esa sala sagrada donde solo tú tienes acceso, en el santuario de tu imaginación. Cada vez que alguien duda, que se entrega a la desesperanza o al miedo, está simplemente negando el poder divino que reside en la imaginación. Porque la imaginación no es una herramienta secundaria, no es una mera fantasía pasajera, es la fuerza primordial que sostiene la vida, que da origen a todo lo que existe. Cuando aprendes a asumir esa fuerza como tuya, cuando dejas de depender de pruebas externas y confías plenamente en la realidad creada por tu imaginación, te conviertes en un creador consciente, en un ser humano que sabe que Dios, esa palabra sagrada, no es más que el eco vibrante de su propia conciencia creadora.
Recuerda el caso de esa persona común, anónima, que tras años de limitaciones comenzó a practicar diariamente el acto de imaginar, a sentir en su cuerpo la realidad que deseaba, a actuar como si ya estuviera allí. No era un acto ingenuo, sino una disciplina profunda, una entrega total a la verdad interior. Y el resultado no se hizo esperar, puertas se abrieron, encuentros surgieron y la vida comenzó a reflejar con fidelidad la imagen que sostenía dentro. No porque la suerte cambió, sino porque la conciencia cambió, y con ella la vibración que atrae experiencias. El poder de la imaginación humana no tiene límites, pero requiere que la persona lo asuma con fe absoluta, sin reservas ni dudas. Ese es el gran salto, abandonar el estado de víctima o espectador para abrazar el papel de creador soberano de su destino. No es arrogancia, es reconocer la verdad que siempre estuvo ahí. El Dios que buscas es tu imaginación activa, tu mente viviente que moldea lo visible desde lo invisible. Así, en cada instante tienes la oportunidad sagrada de elegir qué escena sostener, qué historia vivir, qué realidad construir. La vida no es algo que te sucede, sino algo que creas momento a momento desde la profundidad de tu ser. Y esa creación tiene un nombre divino que no está en los cielos, sino en la tierra viva de tu conciencia. Es tu propia maravillosa imaginación humana. Entonces, avancemos hacia el corazón de esta experiencia viva, donde la teoría se convierte en práctica y la imaginación se despliega en actos conscientes que transforman la realidad desde adentro hacia afuera. Para comprender el poder de la imaginación, primero debes comprender la importancia de la asunción. No es suficiente desear algo o imaginarlo sin más. La clave está en asumir ese deseo como un hecho consumado, vivirlo en la mente y el cuerpo como si ya fuera real. Piensa en alguien que desea sanar, por ejemplo. No imagina simplemente estar sin dolor. Asume profundamente que ya está sano, que el cuerpo responde y que esa realidad interna es la verdad absoluta. Esa asunción firme, sin resistencia, es lo que activa el poder creativo latente en la imaginación. Imagina a un hombre o mujer que, enfrentando una enfermedad o una dificultad, cierra los ojos y se sumerge en la escena donde ya está sano o donde el problema se ha resuelto. No se detiene en la fantasía superficial, sino que vive el sentimiento de alivio, de bienestar, la gratitud profunda, como si estuviera ocurriendo en ese instante. Esa emoción sentida es la señal para la mente profunda, que comienza a moldear la experiencia externa para que coincida con esa realidad interna. El método es simple, pero requiere entrega y constancia. Cada noche antes de dormir, cuando la mente consciente se relaja y el cuerpo se prepara para el descanso, la imaginación se vuelve una herramienta poderosa. Es el momento ideal para recrear la escena deseada, con todos los detalles posibles, y para impregnarla de emoción intensa y convincente. No importa cuánto tiempo tome, lo que importa es la calidad del sentimiento que se genera. Esa emoción es la llama que enciende el proceso de manifestación. Muchas personas han encontrado en este acto una vía para transformar no solo circunstancias, sino estados emocionales y creencias profundas. Por ejemplo, una persona que se sentía incapaz de ser amada comenzó a imaginar la sensación de ser profundamente querida, segura, valorada.
Día tras día, noche tras noche, cultivó ese sentimiento hasta que la realidad comenzó a reflejar relaciones más amorosas y auténticas. No fue casualidad ni suerte, fue el poder de la imaginación humana trabajando en silencio y con precisión. Aquí, la mente debe ser entrenada para no contradecir la escena imaginada con dudas o pensamientos negativos. Cada resistencia interna es un obstáculo que ralentiza el proceso. La fe absoluta en la realidad interna que se sostiene es el ingrediente indispensable. No se trata de forzar, sino de entregarse con confianza plena, como quien se acuesta en la certeza de que la mañana llegará. Esa entrega consciente, esa asunción profunda, es la llave maestra. Además, es vital recordar que la imaginación es la única realidad verdadera. El mundo externo es una mera sombra que se adapta a la forma que la imaginación adopta en el interior. Cambiar la escena mental equivale a cambiar el destino. Así, la persona se libera del sufrimiento y la limitación, porque entiende que no necesita luchar contra el mundo, sino cambiar el mundo dentro. Por eso, en cada instante, tienes la oportunidad sagrada de elegir qué historia contar, qué realidad sostener, qué identidad asumir. La maravilla es que esa elección está siempre en tus manos, en la profundidad de tu imaginación, esa divina facultad humana que es el verdadero Dios actuando en ti. Cuando comprendes esto y lo aplicas con disciplina y amor, la vida se convierte en un milagro constante, una creación consciente y continua que refleja la grandeza de tu ser interior. Esa firmeza en la asunción no es un acto pasajero, ni una convicción frágil que se desvanece ante la primera dificultad. Es una fuerza profunda que nace del reconocimiento íntimo de que tu imaginación es la raíz misma de la realidad que experimentas. En momentos donde el mundo parece desmoronarse, donde la duda susurra con fuerza y la incertidumbre quiere apoderarse del corazón, es allí cuando la firmeza de la asunción debe brillar más intensamente. Considera la experiencia de alguien que ha mantenido su visión a pesar de ver cómo las circunstancias externas parecían contradecir sus deseos. No abandonó la escena interior que había creado, no permitió que las apariencias le robaran la paz ni la certeza. Esa persona sabía que la realidad externa es solo un reflejo retardado de lo que ya ha sido afirmado dentro. Por eso mantuvo la calma, la fe y el sentimiento vivo, como un faro en la tormenta. Esta fortaleza interior es lo que separa a quienes viven como prisioneros de las circunstancias de quienes se saben libres creadores. No es negar la realidad, sino no darle más poder del que tiene. No es caer en la negación, sino en la transformación desde la imaginación, que es el taller sagrado donde se moldean los eventos y las experiencias. Pregúntate, ¿qué sentido tendría dudar de aquello que has imaginado con toda tu alma? ¿Por qué permitir que la mente consciente, con su crítica y su miedo, arruine la obra que la imaginación ha comenzado? Aquí reside la clave. La mente consciente no es enemiga, pero debe ser subordinada a la imaginación sentida, porque esta última es la verdadera fuerza creadora. Cuando las dudas llegan, cuando los pensamientos negativos tratan de infiltrarse, la única respuesta es volver a la escena imaginada, regresar al sentimiento que nació con ella y abrazarlo con mayor intensidad. Es como regar una planta con paciencia, cuidarla con ternura, hasta que brota la flor en el mundo externo. Esa constancia, esa repetición amorosa es lo que transforma la semilla en realidad. Un ejemplo cotidiano es la historia de alguien que deseaba un cambio laboral profundo.
Durante meses enfrentó rechazo, incertidumbre, preguntas sin respuesta. Sin embargo, cada noche recreaba en su imaginación la escena donde ya estaba en el puesto deseado, sintiendo la satisfacción, la confianza y el orgullo. A pesar de la evidencia contraria, esa imagen interna permaneció intacta y viva. Y un día, sin aviso, la oportunidad llegó, porque la imaginación había sembrado la realidad invisible que luego se manifestó. Esto no es suerte ni coincidencia, es la ley de la asunción en acción, la manifestación del Dios interno a través de la imaginación humana. Por eso, cada ser humano tiene la capacidad y la responsabilidad de sostener esa visión con amor y convicción, sin importar las pruebas externas. La firmeza de la asunción es el puente entre el deseo y su realización, entre el sueño y su manifestación palpable. No hay poder mayor que ese, porque es el poder de la creación consciente. Cuando entiendes esto, nada ni nadie puede arrebatarte tu realidad interior. La vida se vuelve un espejo que refleja lo que eliges imaginar y sentir. La pregunta que queda en tu corazón es, ¿qué vas a elegir sostener hoy, ahora, en este preciso instante? Porque el poder de tu imaginación es la manifestación directa del Dios que habita en ti, y su acción es el milagro constante que transforma la experiencia humana en una obra de arte viva. Entonces, adentrémonos en la práctica cotidiana que hace de la Asunción un hábito sagrado, una danza consciente que te conecta con la fuente inagotable de tu poder creador. El primer paso es aprender a silenciar la mente superficial, esa que se aferra a las apariencias, que se pierde en juicios y dudas. Al cerrar los ojos y descansar en la quietud, la imaginación comienza a tomar su lugar legítimo. No es un escape, sino un regreso al origen, al espacio interior donde todo nace y se sostiene. Ahí, en esa pausa consciente, permite que la escena deseada se despliegue con detalle, con sensaciones vívidas, con emociones que te envuelven y te sostienen. Cada día dedica un tiempo para esta práctica, preferiblemente en momentos donde la mente está relajada, justo antes de dormir o al despertar, cuando el velo de la conciencia crítica está más tenue. Al imaginar, no pienses en el cómo llegará la realidad, porque ese es el trabajo de la imaginación. Tu función es sentir la realidad como ya cumplida, respirar ese estado, impregnarte de esa verdad interna con la certeza absoluta de que es así. Imagina la escena como si fueras el protagonista y no un observador. Siente el calor, la alegría, la paz o la emoción que te provocaría tener ya eso que deseas. Haz que tu cuerpo reaccione a esa realidad interna, que tu corazón se expanda con gratitud anticipada. Ese sentimiento es el alimento que nutre la manifestación. Además, observa tus pensamientos durante el día, no para juzgarlos, sino para detectarlos y reemplazarlos cuando te encuentres atrapado en dudas o miedos. No te pelees con ellos, solo redirige la atención suavemente hacia la escena interior. Es un acto de amor propio, un compromiso contigo mismo y con la creación consciente de tu experiencia. Este hábito, cuando se cultiva con amor y paciencia, transforma el modo en que las personas viven. Dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en un artista activo de tu vida. Cada momento se vuelve una oportunidad para reafirmar la asunción y expandir la realidad que deseas.
Recuerda la historia de una mujer que, atrapada en la monotonía y el desánimo, comenzó a practicar esta disciplina sin grandes expectativas. Solo quería sentir un poco más de paz antes de dormir. Pero con el tiempo, su mundo interno se fue transformando, y con ello, las circunstancias comenzaron a reflejar ese cambio. Nuevas puertas se abrieron, nuevas relaciones surgieron, y la vida se volvió un espejo fiel de su imaginación. Esto es posible para todas las personas, porque es el camino natural de la conciencia. No requiere herramientas externas ni condiciones especiales. Solo requiere la entrega diaria, la decisión firme y el amor hacia ese poder interno que es la fuente inagotable de la creación. Muy bien, entonces sigamos caminando por ese sendero donde la resistencia y la adversidad no son más que pruebas que fortalecen la voluntad y profundizan la fe en la imaginación creadora. En el tránsito de esta práctica, inevitablemente llegarán momentos en que las circunstancias externas parecerán desafiar con fuerza la escena interior sostenida. Las voces del miedo, la incertidumbre y el desaliento intentarán infiltrarse tratando de quebrar la firmeza de la asunción. Pero es justamente en esos instantes donde la práctica debe transformarse en un acto sagrado, un compromiso inquebrantable contigo mismo y con la realidad que eliges crear. No es cuestión de ignorar el sufrimiento o negar la dificultad, sino de reconocer que esos momentos son la prueba viva de la transformación interna. La sombra solo puede existir donde hay luz. Cuanto más oscura parezca la noche, más cerca está el amanecer de la realidad que has imaginado. Recuerda que la manifestación no es siempre instantánea ni lineal. A veces se oculta bajo la superficie, gestándose en silencio, preparándose para emerger en el tiempo perfecto. Para sostener la práctica en medio de la adversidad, cultiva la paciencia amorosa. Como quien cuida una semilla enterrada, confía en el proceso invisible que trabaja sin ruido. Cada vez que las dudas asomen, no luches contra ellas con violencia, sino con una suave y firme redirección hacia la escena sentida, hacia el sentimiento de certeza profunda que sabes es verdad. Cuando sientas que la mente crítica intenta sabotear tu visión, invita a esa voz a sentarse a tu lado, pero sin permitir que tome el volante. Recuerda que la imaginación sentida es la guía y la fuerza creadora. Puedes reconocer el miedo sin dejar que controle tu ser. En vez de resistir, obsérvalo, acéptalo y luego vuelve con más fuerza a la escena interna que has elegido como verdadera. Existe una historia común entre quienes han transitado estas pruebas. Alguien que mantiene su sueño en secreto frente a la incredulidad de quienes lo rodean. No importa que no haya evidencias visibles aún, esa persona se vuelve imperturbable, un faro firme en medio del oleaje. Y al final, la realidad externa comienza a doblarse, a alinearse con la fuerza interior, porque la imaginación humana, cuando es sostenida con amor y paciencia, es invencible. Por eso, en la vida diaria, recuerda hacer pausas conscientes para reconectar con tu visión. Respira, siente, imagina con detalle y emoción. Que esa práctica sea un refugio, un acto de amor hacia tu ser creador, una fortaleza que te protege y te guía.
No olvides que la transformación verdadera se da primero en el reino invisible, en la profundidad de tu conciencia. Todo lo que ves afuera es un eco, un reflejo de esa creación interior. Y esa creación está siempre a tu alcance, siempre presente, siempre lista para ser asumida con poder y entrega. Cada prueba, cada desafío es una oportunidad para reafirmar la fe en tu imaginación divina, en ese Dios interno que moldea la experiencia humana. La pregunta que queda entonces es, ¿estarás dispuesto a sostener esa visión con amor y paciencia, incluso cuando el mundo parezca contradecirla? Porque en esa decisión se juega la verdadera libertad y la manifestación del milagro. Entonces, abramos el espacio donde la práctica deja de ser un acto ocasional para convertirse en una forma de vivir. Porque imaginar no es solo cerrar los ojos unos minutos al día, es habitar un estado del ser, es mantener encendida la llama del deseo cumplido mientras caminas, trabajas, hablas, ríes, lloras, mientras respiras. Es hacer de tu imaginación un suelo firme sobre el cual construir cada gesto de tu existencia. Integrar esta verdad en la vida cotidiana no requiere esfuerzo forzado, sino intención sostenida. Significa elegir, momento a momento, la versión del mundo que querés experimentar. Mientras realizas tareas simples como lavar los platos, viajar en transporte o esperar en una fila, podés regresar a la escena imaginada. Podés revivir el sentimiento de haberlo logrado, de estar viviendo ya esa realidad que tu corazón anhela. Podés sonreír por dentro como quien guarda un secreto luminoso. La mente se acostumbra rápido a los caminos que se recorren a diario. Si acostumbras a tu mente a regresar una y otra vez al estado deseado, pronto se convertirá en su hogar natural. Lo que antes parecía esfuerzo se vuelve familiar y la realidad comienza a organizarse desde ese centro vibratorio. Cada interacción, cada palabra que usas puede reflejar ese nuevo estado. No necesitas proclamarlo en voz alta, basta con sentirlo profundamente. El tono de tu voz cambia cuando hablas desde la certeza. La mirada se vuelve más clara, los movimientos más suaves y las personas lo notan, aunque no sepan explicar por qué. Porque lo invisible se comunica más fuerte que lo visible. Al despertar cada mañana, en lugar de caer en la rutina automática, regálate unos segundos para afirmar tu estado interior. No preguntes cómo irá este día, sino afirma, hoy ya es un día de plenitud porque yo soy quien imagina y crea. No se trata de controlar cada cosa que sucede, sino de decidir desde dónde vas a vivir lo que sucede. Ese desde dónde lo cambia todo. Durante el día, cuando aparezca una situación que antes te habría hecho reaccionar con miedo o frustración, hace una pausa. Cerrá los ojos un instante si podés, o al menos recordá la escena interna que has elegido como verdadera. Sentí de nuevo la paz, el poder, la gratitud. Aunque sea por unos segundos, volvé a tu centro. Cada una de esas pequeñas prácticas diarias tiene el poder de reconstruir tu mundo. Una mujer, enfrentando conflictos constantes en su entorno laboral, comenzó a imaginar que sus vínculos eran armónicos, que sus palabras eran escuchadas con respeto, que se sentía segura y en paz. No forzó nada, no trató de cambiar a nadie, solo mantuvo ese estado como una melodía de fondo durante el día.
Con el tiempo, sin confrontaciones, las actitudes cambiaron, las situaciones se suavizaron, incluso personas que antes la rechazaban comenzaron a tratarla con una gentileza nueva. No fue magia, fue conciencia. Esa es la integración verdadera. No escapar del mundo, sino transformarlo desde adentro mientras se vive en él. Tu imaginación no necesita aislamiento ni rituales complejos, solo necesita tu atención, tu amor y tu decisión constante de habitar la realidad que has asumido como tuya. Y si un día te descubres cayendo en estados antiguos, porque también eso puede pasar, no te castigues, no lo tomes como una derrota, sino como una señal amorosa de que hay más por observar, más por sanar, más por imaginar. Vuelve con ternura a la escena deseada, vuelve con fuerza a tu centro creador. La práctica no exige perfección, exige presencia. Así, la imaginación deja de ser un ejercicio suelto y se convierte en una respiración sagrada que acompaña cada paso. Y cuanto más vivís desde ahí, más evidente se vuelve el milagro. El mundo responde a tu estado interior como un espejo fiel, como un reflejo devoto de tu conciencia. Entonces, escúchalo bien, porque esto no es una idea para admirar, es una verdad para encarnar. Tu imaginación no es un pasatiempo ni un consuelo, es Dios actuando en ti. Y cuando lo sabes, cuando lo sentís en lo más profundo de tu ser, ya no hay vuelta atrás. El mundo deja de ser una prisión de causas externas y se convierte en un reflejo sagrado de tu estado interno. No estás aquí para mendigar milagros, sino para crearlos con la sola fuerza de tu visión sentida. No necesitas permiso ni aprobación, solo la decisión firme de imaginar, sentir y vivir como quien ya es, porque lo eres. Sostené tu escena, habita tu certeza, volvé a tu centro cuantas veces sea necesario. No hay error que te saque del camino cuando sabes que el camino nace en vos. Porque la vida no te sucede, la vida te obedece. Y Dios, ese Dios que tantas veces buscaste afuera, estuvo siempre ahí, esperando, latiendo, en tu propia maravillosa imaginación humana.